Hola alumnas y alumnos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que les voy a presentar en este video, es cómo calcular el dominio de una función, pero ya de manera general. Habíamos visto que si tenemos la gráfica, es muy fácil calcular el dominio de la función, pues es el conjunto de las x a las cuales le corresponde un punto de la gráfica. Sin embargo, de manera general, ya vimos que no es tan fácil conocer la gráfica de todas las funciones a primeras. Entonces, lo que voy a hacer es dar 3 reglas con las cuales vamos a poder calcular el dominio de cualquier función. Entonces, escribí aquí, para calcular el dominio de una función tenemos que verificar que ninguna de las 3 situaciones siguientes ocurra. Y son las 3 situaciones de las cuales hemos estado hablando bastante. La primera es que no se puede dividir entre 0, ¿ok? Debo de evitar que haya divisiones entre 0. La segunda propiedad es que no se pueden calcular raíces de índice par, esto es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta de números negativos. Pues la tercera condición es que no se pueden calcular logaritmos de números negativos ni de el 0. Lo que voy a hacer a continuación son 3 ejemplos para poder aterrizar mejor estas ideas. ¿Okay? El primer ejemplo que vamos a resolver es el de esta función. Quiero calcular el dominio de la función f de x igual a 6x menos 12 entre 3x más 12. Como dice la condición 1, lo que tengo que verificar es que el denominador de esta función sea distinto de 0 para así poder evitar la división entre 0. Es decir, 3x más 12 tiene que ser distinto de 0. Escribir esto es lo mismo que escribir que 3x es distinto de menos 12 o que x es distinto de menos 12 tercios. Menos 12 tercios es igual a menos 4. Entonces, x tiene que ser distinto de menos 4. Esta es la condición que se debe de cumplir y con esto podría evitar el hecho de que haya una división entre 0. Entonces, ¿cómo voy a escribir esto como un conjunto? Pues concluyo, el dominio de la función f, dominio de f, es igual a todos los números reales excepto el conjunto que tiene al menos 4. O equivalentemente podría escribir que el dominio es de menos infinito a menos 4, unión de menos 4 a infinito. Eso sería el primer ejemplo. Ahora, el segundo ejemplo que vamos a resolver es calcular el dominio de la función g de x igual a la raíz cuadrada de menos 7x más 14. Entonces, como vimos en la condición 2, tenemos que asegurarnos que lo que esté dentro de la raíz cuadrada no sea negativo. ¿Cómo escribimos que algo no es negativo? Pues podemos escribirlo de la siguiente manera. Queremos que menos 7x más 14 sea mayor o igual a 0. Esto quiere decir que no es negativo, es positivo o es 0. De aquí vamos a resolver esta desigualdad que se resuelve casi de la manera en la que resuelves una igualdad. Entonces me quedaría menos 7x mayor o igual que menos 14 y finalmente x pasaría el menos 7 del otro lado, menos 14 entre menos 7, pero aquí es importante decir algo. En una desigualdad, cuando tú multiplicas o divides por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Sería bueno que ustedes verificaran ese hecho y que intentaran ver el porqué de ello. Entonces, como estoy dividiendo entre menos 7, la desigualdad ahora apunta hacia el otro lado. Y aquí tengo que x es menor o igual que 2. Esta condición
es la que satisface el dominio de mi función, que la x sea menor o igual a 2. Entonces, el dominio de mi función g es igual a todas las x menores o iguales a 2. Esto se escribe como conjunto como de menos infinito a 2 y el 2 está incluido. Para terminar, en el ejemplo 3 tenemos que calcular el dominio de la función h de x igual a logaritmo base 2 de 7 menos 14 tercios de x. Como checamos en la condición 3, cada que aparezca un logaritmo me tengo que asegurar que lo que está dentro del logaritmo sea positivo. Es decir, no puede ser negativo ni cero. ¿Esto cómo se escribe en términos de una desigualdad? Pues lo que quiere decir es que 7 menos 14 tercios de x, que es lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser positivo, mayor que 0. De igual manera voy a resolver esta desigualdad. Me quedaría que menos 14 tercios de x es mayor que menos 7. El 3 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Entonces menos 14x es mayor que menos 21. El sentido de la desigualdad no cambia en este caso, pues el 3 es un número positivo que pasó multiplicando. Solo cambia si multiplican o dividen por un número negativo, como va a ser a continuación. Menos 14x mayor que menos 21. El menos 14 pasa del otro lado dividiendo y entonces obtengo que x de un lado me va a quedar y del otro lado me va a quedar menos 21 entre menos 14. Al ser menos 14 un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Simplifico esta fracción, x menor que, divido entre 7 a ambos lados, me queda 3 medios, positivo pues menos entre menos da más, y esta es la condición, x tiene que ser menor que 3 medios. ¿Cómo escribo esto en forma de conjunto? Pues digo que el dominio de h son todas las x que sean menores que 3 medios, es decir, de menos infinito a 3 medios, y el 3 medios no está incluido, no puede ser igual. Entonces esto tiene que ir con un paréntesis que indica que está abierto. Esos son los 3 ejemplos que voy a presentar y pues nada, ahí la dejamos.